Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta oportunidad voy a explicar, a pedido de uno de los suscriptores, qué es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Sus características, ventajas, lo vamos a aplicar en situaciones áulicas y la diferencia entre aprendizaje colaborativo y cooperativo. Principalmente tenemos que tener en claro que el aprendizaje colaborativo es una metodología de enseñanza. No es nueva, ya que tiene sus bases en la teoría socioconstructivista de Vygotsky. ¿Sí? Fue uno de los primeros que indaga en el aprendizaje social, donde el niño construye en sociedad y se apropia de los conocimientos con sus pares y docente. Bien, la base de este trabajo es grupal, ¿sí? Bases grupales entre 3 o 4 alumnos. Los grupos deben ser formados en forma heterogénea, teniendo en cuenta las capacidades innatas de cada alumno, trabajando en estas capacidades las capacidades básicas, el pensamiento crítico. Recuerden que las capacidades son innatas, el pensamiento creativo, la resolución de problemas, y la toma de decisiones. Volviendo a la forma en que armamos los grupos, tenemos que tener en cuenta que los alumnos sean diferentes entre ellos, ¿sí? Que tengan diferentes capacidades para que trabajen en conjunto y no que trabajen unos más que otros, ¿sí? Recuerden que el papel del docente siempre va a observar que ese trabajo grupal se desarrolle en forma equitativa, o sea, todos trabajen. También deberemos tener en cuenta las competencias que se van a trabajar, que son el saber saber, el saber hacer, el saber ser y el saber estar es la que se va a priorizar con la interacción social que se produzca en el grupo. Bien, en el canal recuerden que tienen un video que explica capacidades y competencias, también su aplicación en el aula. Bien, ahora voy a explicar las características de este aprendizaje colaborativo. Recuerden que tienen que analizar primero conocimientos previos de sus alumnos y también el ambiente o contexto del grupo que nos toca para saber cómo vamos a trabajar en forma grupal. Las características son la interdependencia positiva, ¿Por qué positiva? Porque van a depender unos de otros dentro de ese grupo para poder avanzar en el objetivo de la actividad, ¿sí? Responsabilidad individual. Si bien en el aprendizaje colaborativo no tienen roles los integrantes del grupo, sí tienen todos una responsabilidad
de realizar actividad en forma conjunta, ¿sí? Otra de las características es la interacción simultánea. No existe verticalidad, todos los niños están al mismo nivel. Y la participación equitativa. Todos deben trabajar y participar en la misma medida. Como les decía recién, el papel del docente, muy importante en este tipo de trabajo. Es una metodología muy útil para trabajar, pero debemos tener muy en cuenta las características de nuestro grupo y también los conocimientos previos. Planificar muy bien mi clase, ¿sí? ¿A qué le llamo muy bien? A las etapas, ¿sí? Y a las posibles variaciones que puedan existir. Las reglas de juego, o sea, el trabajo que se debe realizar debe ser una consigna clara. El docente observa y guía el trabajo en forma permanente, ¿sí? Además de las ventajas que le decía, que es un trabajo, o sea, una metodología desde las más nuevas que se están aplicando, no constituye una única forma de trabajo, ¿sí? Puede estar planificado en una parte de mi secuencia o un día o por un tema, pero no lo recomiendo para todos los temas, ya que el alumno tiende a dispersarse y en otro tipo de actividades quizá no sea útil. Bien, las ventajas son: desarrolla habilidades interpersonales, o sea, habilidades para relacionarme con otros niños. Favorece el desarrollo cognitivo. Mejora la responsabilidad. Flexibilidad y autoestima. ¿Por qué la flexibilidad? Porque tenemos que tener en cuenta qué piensan mis compañeros a la hora de realizar alguna actividad. Facilita la sociabilización y promueve el aprendizaje significativo. Bien, espero que les haya servido el video. La diferencia entre este aprendizaje colaborativo y cooperativo es que el aprendizaje cooperativo se basa en roles, o sea, cada alumno tiene un rol, se basa en tareas con reglas automatizadas, o sea, cada integrante tiene una función y coopera para un objetivo. Sin embargo, el aprendizaje colaborativo, todos colaboran en forma equitativa, responsable, para un solo objetivo conjunto. Bien, espero que les haya servido el video. Cualquier duda, por favor, comenten. Si te sirvió, dale me gusta y suscríbete para recibir más información.